Hola chicos y chicas, mi nombre es Daniel Florea, soy ayudante de la sección 5 y estoy encargado de hacer el taller de Arduino para la sección número 2 de Desafíos de la Ingeniería. Eh, bueno, antes que nada comentarles que esta primera parte de la clase 1 va a estar siendo grabada, como porque se me olvidó grabar el curso cuando estuvimos haciéndolo, la primera parte, y esto es toda la parte teórica que van a necesitar para después hacer la parte práctica que va a estar en el siguiente video, que lo voy a subir a continuación. Bueno, y habiendo dicho esto, vamos a empezar un poco con la clase. Me quiero presentar, soy Daniel, ya lo había comentado, soy estudiante de segundo año y hace 2 semestres cursé desafíos de la ingeniería y en mi proyecto terminé usando Arduino. Este es mi proyecto, se llama Lumo. Consistía en un accesorio para los bomberos, donde en base al nivel de oxígeno que tenían en su tanque, que se medía con este sensor de acá, les tiraron a luz indicadora como a modo de semáforo, con cuánto nivel de oxígeno tenían. Ahora si lo ven, la luz verde estaba prendida y en base como los distintos niveles de oxígeno que tuviera, iba cambiando de color. Y así el bombero tenía un indicador visual de qué tanto oxígeno tenía su tanque. Este es un ejemplo de las múltiples cosas que pueden hacer usando la plataforma Arduino que vamos a aprender a continuación. Entonces, partiendo, hay que preguntarse qué es Arduino. Arduino es una comunidad open source que trabaja en torno a un mismo ecosistema que ellos crearon. Y ustedes se preguntarán qué es una comunidad open source. Bueno, es una comunidad que está abierta a todo el mundo. Es decir, que todo el mundo puede contribuir al ecosistema de Arduino. Si es que yo hago un programa para algo, puedo subirlo a internet y así el resto de la gente puede visualizarlo y puede utilizarlo para sus propios fines. Y básicamente la gracia de todo esto es que el proyecto sigue creciendo y no está a cargo de una sola empresa. No existe una empresa que produzca Arduino y que sea un producto al que nosotros accedemos, sino que Arduino es un ecosistema que está abierto al público y cada uno puede hacer lo que quiera con él y subirlo a internet y etcétera. Arduino no consiste solamente en una cosa, consiste sino en la combinación de dos, que es el hardware y el software. Bueno, el hardware podríamos pensarlo como si fuera el cuerpo que está siguiendo una especie de órdenes que están dictadas por el software. En el caso de Arduino se utilizan microcontroladores, que son básicamente, déjenme buscar uno. Eh, Vaya, estos de aquí. Perfecto. No sé si se veían. Uy, esto del fondo en zoom es medio raro. Ah, sí, perfecto. Que son básicamente placas que están encargadas de darles órdenes a distintas otras piezas, como pueden ser un motor, una luz LED, o pueden también recibir información, recibir y procesar esa información para hacer otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de luz, como en base a la luz que recibe ese sensor, hacer distintas cosas, etc. Y toda la parte que es física es el hardware. El software es básicamente cómo yo programo ese hardware para que funcione. Son las órdenes que le doy sobre cómo tiene que funcionar, qué tiene que hacer, etc. Y para eso usamos el IDE de Arduino, que es básicamente la terminal que usa Arduino para programar. También tiene su propio lenguaje de programación, pero lo voy a explicar ahora en un tiempo. Primero hay que preguntarnos qué es el hardware. Bueno, como les dije, es el cuerpo de mi proyecto y está encargado de darle múltiples órdenes, de seguir múltiples órdenes que se le dictan. Y está todo conectado por este gran cerebro que es el microcontrolador, que es este de aquí, que también se ve en la imagen. Este es un ejemplo de microcontrolador. El Arduino Uno, que es el Arduino más básico y el más grande de todos de la familia Arduino y es generalmente el que se usa para propósitos educativos. Generalmente está compuesto por un microcontrolador y muchas otras cosas. Pueden ser sensores, pueden ser motores, pueden ser luces, pueden ser, en verdad, múltiples cosas, lo que se le ocurra poner a su proyecto. Y básicamente yo le estoy dando órdenes a estos componentes. Estas órdenes se las dicto mediante el software. El software son básicamente las órdenes que voy a seguir, valga la redundancia, y se programan en una IDE. La IDE que usa Arduino es Arduino. Se descargan en el sitio web que tienen y básicamente sirve para poder pasar las órdenes desde tu computador, que las programas, a tu microcontrolador de Arduino.
para que las ejecute. En este curso no vamos a utilizar el IDE de Arduino porque no queremos que descarguen nada, sino que vamos a estar utilizando un simulador que tiene una propia terminal dentro de él. Arduino usa su propio lenguaje de programación que está construido encima del lenguaje de programación C, y es decir que todos los códigos que yo haga para Arduino, lamentablemente, yo no voy a poder utilizarlo en otros microcontroladores o en otros computadores como vienen siendo Raspberry o etcétera. Pero aún así, Arduino la verdad es que es súper útil, y la verdad es que la mayor parte de las tareas que uno necesita hacer las puedo hacer utilizando el Arduino o algún derivado de la familia. Bueno, ahora partiendo un poco más en los aspectos más técnicos del curso después de esta introducción a Arduino, quiero recordarles un poco de lo que quizás hayan visto cuando ustedes estaban estudiando, de los circuitos eléctricos. Básicamente un circuito eléctrico está compuesto, el circuito eléctrico más básico, por dos componentes. Uno que es el generador de corriente eléctrica y otro que va a recibir esa corriente eléctrica que le estamos dando como es esta resistencia. Entonces recordemos que siempre la corriente va a fluir desde más a menos y va a tener que ser recibida por algo. En este caso es una resistencia que va a generar calor. Si es que nunca les quedó muy claro cómo funciona esto, piensen en la batería como si fuera un nido de hormigas y en la resistencia como si fuera la hormiga reina. Entonces las hormigas lo que tienen que hacer es salir desde el polo positivo llevándole comida a la hormiga reina para así después volver al nido a buscar más. Así más o menos funciona un circuito eléctrico en términos muy simples y básicos. También los circuitos generalmente se usa nomenclatura para simbolizarlos. Cambiamos nuestra batería por este símbolo de aquí, siendo la línea más grande un positivo y nuestra línea más chica un negativo. Y cambiamos nuestro receptor o resistencia por esta línea que está como en zigzag. Recuerden siempre que la corriente eléctrica va desde positivo hasta negativo. Y es entonces que nosotros también podemos representar este mismo circuito eléctrico en una placa de Arduino. Puede verse medio complicado al comienzo, pero la verdad es que es bastante simple. Ahora bien, pido disculpas, pero lamentablemente por cómo están construidos los Arduinos, el negativo en este caso, en este dibujo, va a estar arriba y el positivo va a estar abajo. Se van a invertir el orden. Pero bajo propósitos prácticos es lo mismo. Tengo una corriente saliendo a 3 puntos de un pin que genera una potencia de 3,3 voltios y que se mueve hasta mi resistencia y después vuelve directo a la tierra, que sería el negativo. Ahora voy a explicarles un poco mejor el tema de los pines para que se entienda. El primer pin, y uno de los más importantes, bueno, la verdad es que todos son importantes, pero uno que siempre van a tener que utilizar es el de tierra. La tierra va a ser mi polo negativo y es básicamente el pin en el que yo voy a tener que cerrar mi circuito eléctrico. Siempre voy a tener que volver a él, sin importar desde cuál pin parta. Entonces, ese va a ser mi pin negativo y voy a tener distintos pines que voy a poder usar para sacar corriente eléctrica de ellos. Existe el más básico, que es el que me deja sacar un voltaje, corriente a un voltaje constante. En este caso, los pines de 3,3 voltios y el de 5 voltios. Estos son los únicos dos pines en todo el Arduino que están constantemente sacando voltaje y no le puedo decir que deje de hacerlo o que siga haciéndolo. También como dato, la Tierra siempre va a estar simbolizada por GND en la placa. Así que si es que ustedes en una placa ven GND, todo eso van a ser tierras. Por ejemplo, la de aquí, las dos de aquí abajo son todas tierras que yo puedo utilizar y funcionan igual. También voy a tener mis pines digitales, que a diferencia de los de voltaje constante, bueno, también van a tirar un voltaje constante, pero yo puedo decirles cuándo se prenden y cuándo se apagan. No vas a estar constantemente generando un voltaje y pudiendo recibir corriente eléctrica. Entonces yo, por ejemplo, al pin número 7, le puedo decir que deje de transmitir corriente eléctrica y va a dejar de hacerlo. Entonces si yo tenía una LED conectada a ese pin, la LED se va a apagar porque va a dejar de recibir corriente. Y yo puedo decirle que vuelva a activarse, entonces la LED se volverá a prender. Algo similar ocurre con los pines análogos, pero a diferencia de los digitales, no funcionan solamente con encendido y apagado, sino que también yo le puedo poner un valor sobre cuánta corriente yo quiero enviar.
básicamente lo que estoy regulando es el voltaje que genera. Entonces yo puedo hacer que la LED se prenda, pero no a su máxima capacidad, solamente dándole un poquito de energía, de corriente. Bueno, ahora les explico un poco mejor. Los pines digitales, básicamente, envían o reciben corriente de manera binaria. Esto quiere decir que reciben o por un visto bueno o un visto malo, o envían o un visto bueno o un visto malo, si lo ponemos en términos simples. O sea que yo puedo prender el pin o apagarlo. Puedo hacer que el pin o reciba algo o no reciba nada. Entonces, para hacer que envíe corriente, yo tengo que usar el comando digital write. La primera parte, digital, viene porque el pin es de formato digital. Entonces, solamente va a funcionar de entre low y high. O sea que apagado o encendido. Y write es porque yo estoy haciendo que envíe corriente. En el caso de que yo quisiera que lea, usaría el comando read, pero todavía no lo vamos a usar. Entonces el comando funciona de esta manera. Tenemos que escribir digital write y entre paréntesis tenemos que poner el pin que queremos como activar y tenemos que decir la acción que queremos hacerlo. Escribimos low si es que queremos apagarlo y escribimos high si es que queremos activarlo. En este caso, como pueden ver, hay una luz LED que está conectada al pin número 13 y en este caso estaría diciéndole que se mantenga apagado con low, entonces la luz LED no se enciende. En cambio, en este caso, yo le estoy diciendo que se active el pin número 13, así que la luz LED sí se va a encender. Y podemos decir que se comporta de igual manera que estar sacando corriente directamente desde el pin de 5 voltios, que es aquel que está constantemente sacando corriente. Literalmente estoy diciendo al pin que se apague o que se prenda. Algo muy importante, antes de continuar, es que, como pueden ver, antes de conectar la luz LED, pusimos una resistencia. Bueno, la resistencia puede ir antes o puede ir después, pero lo más importante es que siempre tienen que añadir una resistencia antes de poner un resistor, como podría ser la luz LED. Esto es principalmente porque la resistencia de la luz es muy, muy baja. Entonces, si es que yo le envío toda la corriente, le mando los 5 voltios que está tirando el Arduino directamente a la luz LED, sin poner una resistencia entre medio, la luz LED no va a aguantarlo y se va a quemar y va a dejar de funcionar. Lo mismo puede pasar con tu Arduino, si es que tú le tiras mucha corriente cuando quieres leerlo, que también se te puede quemar y deja de funcionar completamente. Entonces, muy importante, antes de poner una luz LED, poner una resistencia. ¿Cómo se llama? Y la intensidad de esa resistencia va a variar dependiendo de una fórmula, pero básicamente para propósitos simples, poner una resistencia antes de una LED es muy importante, la regla de oro. Bueno, esos serían los pines digitales. Funcionan de manera binaria, lo puedo apagar o lo puedo encender. Y usan el comando digital write. Perfecto. Un segundito. Ok. Tenemos también nuestros pines análogos. Los pines análogos, de manera similar a los digitales, también pueden enviar o recibir corriente y son aquellos que están denotados con la letra A en nuestra placa de Arduino. La gracia de ellos es que no solamente funcionan con encendido y apagado, sino que le puedo decir con cuánto se tiene que encender o con qué tan apagado tiene que estar, si bien se entiende. Entonces yo puedo decirle cuánto voltaje tiene que generar en una escala del 0 al 1024. El Arduino generalmente saca una corriente a 5 voltios. Yo puedo entonces modular cuánto voltaje voy a tener de manera lineal. Si es que yo lo pongo en 1024, va a sacar voltaje, va a generar un voltaje de 5 voltios. Si yo lo hago a la mitad, a 512, entonces el voltaje que va a sacar es 2,5, que es la mitad. Y todo eso lo puedo regular usando el comando analog write, que en vez de analog porque estoy usando un pin análogo, y write porque estoy diciendo cuánto que quiero sacar corriente del pin, básicamente, que quiero activar al pin. Entonces se lo uso poniendo el pin que yo quiero utilizar, que en este caso sería el A0, que es el pin análogo análogo 0, y le estoy diciendo con cuánto grado quiero activarlo. En este caso, si le pongo un 0, el pin va a estar apagado. Entonces la luz LED no se va a encender. En cambio, si yo le pongo, por ejemplo, un cuarto del camino, 255, la luz LED se va a encender, pero solo un poco, porque no estoy generando tanto voltaje como para transmitirle toda la corriente a la LED. Entonces la LED no funciona a su máxima capacidad.
En cambio, si es que tengo el 1023, que sería el máximo número que yo puedo, valor que puedo poner ahí, va a estar saliendo a 5 voltios la corriente. Entonces la LED se va a encender en su máxima capacidad. Yo puedo jugar con eso, haciendo que vaya variando y jugando con este valor también puedo generar un gradiente. Entonces puedo hacer que la luz se vaya encendiendo de a poco, se vaya apagando de a poco, etc. Bueno, ahora viene la parte de programar. Básicamente se tienen que crear una cuenta en el portal de Tinkercad, que es este portal de aquí. Eh, Tienen que iniciar sesión o registrarse utilizando su cuenta de la UC. La ideal es usar su cuenta de la UC porque así Tinkercad les va a estar dando, ¿cómo se llama? Vaya, omitir. Eh, va a permitirles acceso a muchas de las herramientas que dispone como para poder aprender a hacer modelado 3D y distintas cosas. Tengo que abrir el link de nuevo si no me equivoco. Ahora debería funcionar. Ahora, Launch Tinkercad Circuits. Y van a abrir esta pequeña pestaña. Entonces, lo que les vamos a pedir es que, bueno, van a sacar un kit de Arduino, una luz LED y una resistencia. Eso lo hacen metiéndose aquí, sacando un Arduino 1 y arrastrándolo. Después la luz LED, la sacamos y sacamos una resistencia. Y les voy a pedir que, ¿cómo se llama? Conecten una resistencia al pin digital 8 y luego conecten una luz LED. De manera que, si hacemos zoom, tenemos que conectar entonces nuestra resistencia al pin 8 y después tenemos que conectar una luz LED a la resistencia. Muy importante, cuando trabajen con luz LED, la patita larga siempre tiene que ir al positivo y la patita corta siempre tiene que ir al negativo. Eso es consistente para todas las luces LED, si es que lo invierten no va a funcionar. Entonces, conectamos la resistencia después a nuestra LED, de hecho podemos hacerlo con cables para que sea un poco más entendible, y después lo tenemos que llevar a nuestra tierra. Siempre hay que llevarlo de vuelta a la tierra. Y entonces vamos a copiar este código de aquí y lo vamos a pegar en la parte de código de Tinkercad. Ok, entonces nos vamos a código y cambiamos esto a texto y vamos a pegar el código. Y vamos a ejecutarlo y ¿qué ocurrirá? Se va a encender nuestra luz LED. Ahora bien, para poder explicar por qué funciona esto, tenemos que explicarle primero algo un poco más simple, que es cómo se lee el código en el Arduino. Básicamente, el Arduino lee el código por líneas, línea por línea. Primero va por la 1, después lee la 2 y así, paso por paso. Entonces, el Arduino generalmente va a venir precargado con estas dos pestañas, Void Setup y Void Loop. Lo importante que tienen que saber es que Arduino constantemente está leyendo el ciclo de código que yo le pongo. Eso lo va a hacer en el void loop, que es básicamente leer las órdenes y una vez que termina de ejecutarlas todas, va a empezar de nuevo desde arriba. Entonces, si yo le digo que prenda una luz, después le digo que la apague y no pongo nada más, el Arduino va a prender la luz, luego va a apagarla y después volverá a prenderla porque va a empezar todo el ciclo de nuevo y la volverá a apagar y etcétera. Entonces, si es que yo quiero configurar algo para que siempre funcione y esté constante y que no tenga que leerlo vez tras vez tras vez, lo pondré en el void setup. Aquí yo tengo que poner los parámetros con los que va a funcionar mi Arduino y se ejecuta solamente una vez en el código, pero permanece constante. Y aquí va el comando de pinmode. Todavía no lo especifico bien, pero básicamente el comando de pinmode va a definir cómo se comporta un pin. Como les había comentado antes, los pines pueden enviar o recibir corriente. Y, ¿cómo se llama? En pin mode yo voy a decir qué es lo que va a hacer ese pin. Voy a decir que el pin mode es output, si es que yo quiero que mi pin saque corriente, y voy a poner que es input si yo quiero que mi pin reciba corriente. Entonces, aquí va a ir los comandos pin mode, o si quiero definir una variable, que aquí probablemente lo veamos la próxima clase, también lo voy a hacer aquí arriba. Acá abajo viene todo el código que vendría siendo, por ejemplo, analog write o por ejemplo, analog read.
o distintos comandos que yo voy a querer utilizar y que se vayan repitiendo. Esto se ejecuta continuamente y es lo que el Arduino va a ir leyendo vez tras vez tras vez hasta que se quede sin poder. Entonces, sabiendo esto, podemos explicar un poco nuestro código. Muy importante, siempre pongan entre los paréntesis de llave su código, y al final de cada línea de código tienen que incluir un punto y coma. Si es que no, su código no va a correr. ¿Ven? Si es que yo tengo la simulación y quito esa coma, me va a tirar un error. Entonces tengo que poner un punto y coma porque así voy a anotar cuándo terminé de escribir mi línea de código. Entonces, estamos aquí diciéndole básicamente que el pin número 8 vamos a estar utilizándolo para sacar corriente de él, output, y esto lo estamos poniendo en los parámetros. Y después, lo que se tiene que ir constantemente repitiendo, vamos a decirles que nuestro pin número 8 va a estar encendido. Entonces, nuestro pin número 8 va a permanecer encendido constantemente porque no le decimos que haga nada más. El comando delay que ponemos después es generalmente para que no esté constantemente releyendo el Arduino el loop, ya que no necesitamos que se actualice tan rápido. Estamos dándole solo una orden, así que en verdad no necesitamos que esté constantemente diciendo tengo que mantenerlo prendido, tengo que mantenerlo prendido, tengo que mantenerlo prendido. Sino que podemos hacer que espere un poco más y eso reduce el uso y el procesamiento que nuestro Arduino tiene que hacer como constantemente, y es bastante mejor. En este caso ponemos 10 y se mide en milisegundos. Si es que le ponemos, por ejemplo, 1000, va a esperar un segundo o etcétera antes de leer de nuevo todo el loop. Si no me equivoco, aquí quedamos con la clase antes de empezar la siguiente. Empezamos con este ejercicio y creo que lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a continuar entonces en el video que voy a subir a continuación, que es básicamente la resolución del ejercicio número 1. Si es que desean, pueden pausar el video ahora mismo y con todo lo que saben hasta ahora, pueden intentar resolver este ejercicio antes de ver el próximo video. Aquí están un poco los comandos básicos de Arduino, para que sepan. La verdad es que son menos de lo que se ven y son menos complicados. Lo importante es que tienen que saber es el pin mode, que es para definir cómo se va a comportar un pin. El digital write, que es para decirle si es que el pin tiene que estar encendido o apagado. Y lo mismo con el analog write, como qué tan encendido tiene que estar, o si es que no. El digital read y el analog read, que todavía no los vamos a utilizar, pero es básicamente para recibir información. Y el comando delay, que es básicamente para hacer a nuestro código esperar un poco antes de ejecutar la próxima línea. Entonces este es el ejercicio número 1 y creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Van a ver el próximo video, probablemente lo mande como a continuación, así que eso, que estén muy bien.